En los ojos de la reina. Capítulo 19. Corrí tan pronto como mi absurdo vestido e incómodos zapatos me lo permitieron hasta poder instalarme a la entrada del palacio. Existía tanto personal alrededor de mi padre que temí lo peor. Me moví presurosa entre ellos a empujones pese que en cuanto me vislumbraban en su camino, su paso se abría. Cada guardia, piloto y más emergieron de la aeronave excepto él. Mi pulso de inmediato se aceleró. No fue hasta que visualicé salir al general Octavius a un costado del rey de Victoria que un profundo alivio me invadió. Sin embargo, la intriga de ver a mi padre sin su elegante uniforme con el que lo despedí tiempo atrás me invadió, siendo que su camisa blanca yacía arremangada del brazo izquierdo, puesto que poseía un gran vendaje en la misma. Desconocía las razones, pero al menos se encontraba a salvo. Me dirigí hasta él para abrazarlo. «Miren, ahí está mi hija». Extendió sus brazos para enfatizar mi arribo. «Dijiste que llegarías en la tarde, padre. Me causaste un gran susto en cuanto vi llegar el jet a esta hora. ¿Acaso querías que esperara bajo estas condiciones en Tella?», señaló su brazo herido. «¿Te decepciona verme acaso?». «Por supuesto que no», exclamé agobiada, tras el hecho de que mi padre pensara que verlo de tal forma me satisfacía. Destiné la mirada en su vendaje y opté por declinar a aquel abrazo tan pronto como se quejó en el acto. «Continúas sangrando, ¿pero qué fue lo que te sucedió?». La estupefacción cruzó por mis ojos, considerando que tanto su actitud como vendaje no correspondían a tal desorden. «Estoy bien, mis señores». Mi padre dirigió el grito a los gobernadores y funcionarios que sin duda abandonaron la sala de banquete al percatarse de la presencia del rey. «Nada con lo que deban alarmarse. Espero los hayas tratado bien», susurró lo último para mí. «Sí, padre, lo hice». Eso supuse. Tomó mi mano con apremio antes de señalar a uno de sus guardias. «Tú, muchacho. Trae mi botella, porque de seguro esto dolerá o me equivoco, señorita Mirna». «Seré lo más cuidadosa que pueda, Su Majestad. Siempre y cuando prometa no quejarse». «Una suerte para usted, doctora, que esa sea mi especialidad». Algo de su actitud me cautivó y no precisamente significaba algo bueno, puesto que actuaba como si su entorno se mantuviera imperturbable. Mi padre detestaba sentirse dependiente de alguien que no fuera mi madre, por lo que removía las manos de todo aquel que quería ayudarle. «Encárgate de las visitas, ¿quieres? Jamás hay que ser descorteses con ellos. Yo estaré bien. Me encontraré ansioso de escuchar de esa cita con aquel joven de nombre George Lambert». «¿Es en serio?», espeté pausando un tanto mi caminar. «5 minutos, solo llevas 5 minutos aquí y ya te has enterado de ello, ¿cómo?». «Soy el rey, hija mía. Yo lo sé absolutamente todo». Mi padre rió acompañado de la doctora Mirna y otros residentes más de la enfermería. Sonrojada, miré a otro lado para terminar por encontrarme a mis escoltas personales. Agustín sonrió con cautela ante lo escuchado, mientras mis otros 2 guardias no movieron ni un músculo facial y, aunque eso en Damián es normal, disfruté saber que Roland escuchó que existían caballeros interesados en mí. «¿Crees que puedas averiguar lo que le sucedió?», le pedí a Damián con sigilo una vez que me retrasé lo suficiente en la caminata. «Ya lo creo, Tamos». Damián se dispersó al igual que yo tuve que hacerlo, pues aunque no deseaba alejarme de mi padre, las órdenes de un rey no se cuestionan, se obedecen, así que renuente fui de vuelta a la sala donde la merienda con los gobernadores y funcionarios se interrumpió tras el arribo del jet. «¿Cómo yace Claudio?». Mi tío Orlando fue el primero en hablar tras verme cruzar la sala. Era lógico y palpable su preocupación hacia él, ya que ambos se habían conocido casi desde que mi padre fue a Santiago a recibir su educación militar, siendo él quien orquestó aquel momento en el que mis padres comenzaron a conocerse de manera verdadera como el primo de mi madre que era. Bien, solo fui capaz de responder, sintiendo la mirada de todos esos caballeros esperando algo más de mí que únicamente bien. «Mi padre, Su Majestad se encuentra bien de salud. Desconozco las razones de aquel vendaje del que fueron testigos, pero como se han cerciorado ha entrado por su propio pie. Descanso, eso es lo único que el rey requiere, así que démoselo». «¿Pero qué le sucedió a Su Majestad?», preguntó Borja. Parecía haber sido atacado. ¿Ha sido esa escoria seguidora de nuevo?». Wendigo se le unió al interrogatorio.
¿En dónde yacía nuestro rey para recibir tal agravio? Yo. Los nervios de nuevo me gobernaron al tiempo que mis manos comenzaron el rito de sobarse en ansiedad, siendo René Farfán quien salvó mi pequeño episodio. Ya escucharon a la hija de nuestro rey. Desconoce las razones del hecho. Su mirada se cruzó con la mía contemplando que era de su conocimiento la visita de mi padre en su gobierno. Le agradecí en un asentimiento mutuo. Seamos prudentes y brindemos aquel espacio y descanso para que en un futuro podamos escuchar las explicaciones en voz de su propia majestad. El tío Orlando se le unió espetando que todos debían marcharse, aunque él se quedó un tiempo con nosotros para asegurarse del bienestar de su cuñado, pues para él, Karina siempre fue una hermana. Opté por cambiar mi atuendo a algo mucho más cómodo antes de reunirme con mi padre después de ver partir a los altos señores de la junta mensual. Cuando toqué a la alcoba e ingresé a ella, el tío Orlando se encontraba conversando con mi padre, aunque antes de ello mantuvo una pequeña plática con el gobernador de Tella referente a lo sucedido o lo que pudiera que haya averiguado durante la estancia en su gobierno. Espero no interrumpirlos. Nada de eso, sobrina. Tu padre necesita la cálida atención de su hija. Me quedo tranquilo sabiendo que se encuentra en buenas manos y que la salud del obstinado Claudio Tamus no ha sido alterada. Caminó hasta mí para tomar mis manos, besar mi mejilla, despedirse y reiterar que no era necesario que le acompañara al hangar para partir a su gobierno lorde. Y espero no desperdicies mis palabras. No tuve el valor de cuestionar cuáles fueron esas palabras que intercambió con mi padre, y decidí sentarme al borde de un costado de su cama. ¿Y cómo sigues? Mejor, sabiendo que tu abuela no volverá hasta mañana gracias a que piensa que estoy sedado, sonreí. Creo que ni cuando era niño me cuidó tanto como en estos momentos, excepto aquella vez que gané esto. Señaló la cicatriz que en una ocasión ganó cuando Dante apenas era un bebé en un costado de sus costillas debido a un ataque que jamás me contaron. Te alegra que me encuentre a salvo, ¿cierto? Obviamente, padre. ¿Por qué no sería de esa forma? Por nada, hija. Por nada, su mano cubrió la mía. Puedo preguntar cómo lograste eso, señalé su herida. Una fuga de gas procedida desde Orton, el pueblo de Fuerte San Isidro. Abrió las alcantarillas de la zona y una de ellas me causó esto. Fue todo un espectáculo, por suerte nadie salió herido. ¿Y qué hay de los videos? ¿Viste algo que sirva? Mi padre negó lentamente. El fuego terminó por estallar la cabina de seguridad de Tella, y todo se perdió. Espero no creas que eso fue una simple casualidad. ¿Sugieres que aquel acto nos ayudó a reducir las posibilidades? Tal vez. ¿Quiénes sabían de mi travesía? Solo tú, el señor Farfán y yo. Eso solo dejaba a Farfán, pero también pensé en otros anexos. Aunque también está Octavius y los soldados que fueron contigo y todos aquellos que te vieron llegar a Tella. Supongo que por igual cuentan, ¿no? De colocarlo así, me parece que la lista no es tan corta como entonces suponemos. Coincidí con él. Habría que reducirla. Pero no ahora, pasé la sábana sobre sus piernas. Usted, Majestad, debe descansar. Ya mañana tendremos todo el día para hablar. El tío Orlando partió mucho más aliviado al orde y apuesto a que los demás caballeros de la Junta ya han difundido la noticia en su zona. Eso te lo por sentado. Bueno, ya mañana podrás demostrar que nada derrota a Claudio Tamus Viraren, pero mientras eso llega, no vuelva a asustarme de ese modo. Lo escuchó bien, Su Majestad. Sus labios esbozaron una sonrisa, aunque fuera por simple cortesía. Pensé que podría decirle acerca de lo que esa chica Angelou me había dicho y que incluía a la coalición del Fuego Blanco al igual que mis escapadas. Sin embargo, lo creí impertinente contemplando el aspecto de mi padre que sugería que necesitaba de un descanso, por lo que suspendería la conversación hasta el día siguiente. Estoy cansado, es verdad, hija. Temo que fue un arduo día. ¿Crees que podrías? Por supuesto, sí. Yo vendré a visitarte por la mañana y no sé, tal vez si traiga conmigo una de esas tartas que hace Danco y te gustan tanto. Besé su frente. Descansa. Tú, me miró de una forma que imaginé que me preguntaría algo, pero no se atrevió. Tú también descansa, hija. Para cuando la mañana siguiente llegó, me levanté muy temprano con ganas de cumplir esa promesa a mi padre, aunque tras abrir la puerta me encontré en mi espera a Damián,
quien aguardaba solo, pues mis usuales guardias reales no se vislumbraban por ningún recoveco. Ya sé lo que le ha sucedido a su padre. Una explosión en Orton. Sí, lo sé. Se equivoca, pues la explosión procedió desde la mismísima área de seguridad de la casa gobernadora y después, se extendió hasta el alrededor del poblado. Eso no puede ser cierto, Damián. ¿Mi propio padre me contó aquel hecho? ¿Sugiere que mintió? Sí. ¿Y por qué haría tal cosa? Porque él lo provocó. Lo exclamado me desenfocó a tal grado que me detengo en seco. Lo que afirmas es muy grave, Damián. ¿Estás consciente de que acusas al rey de mentiroso? Sí, lo estoy. Tanto como supongo que el rey no contempló el material del que están hechas esas cintas de grabación, las cuales son altamente inflamables. La verdadera razón por lo que el fuego se extendió más de lo que supuso, quiero pensar. ¿De qué me hablas? Olvidé el formalismo entre ambos. Cristal reforzado, eso fue lo que a su majestad se le clavó en el brazo tras salvar a un elemento fuerte, una vez que el general Octavius le salvó la vida a su padre en semejante explosión. ¿Cómo es que conoces tales detalles? Porque el soldado que salvó nuestro rey lo vio todo. Me lo contó a mí y confió en lo dicho. Confiarás tú en ese soldado, pero yo no. ¿Quién es? Quiero verlo, hablar con él. Deseé extraerle hasta la última gota de verdad abordada dentro de su mente hasta que me recordé que yo no podía hacerlo, aunque conocía a alguien que sí, y ya que me debía mantener su secreto a salvo, no le dejaría más opción a Roland Llanos que pagarlo de tal forma. Para que traerle si dice no creer en su palabra. Déjame verle y permíteme decidir. Tú confías en él y yo confío en ti. Te pido ahora que intentes confiar tú en mí, ¿puedes? Le prometí que no le diría a nadie. Yo soy nadie. Prometo no revelar lo conversado con él, lo juro. Vamos, tú eres todo menos nadie para mí. Su tono se volvió melancólico de alguna manera. La duda me carcomió hasta los huesos, y me pregunté internamente de ser cierto lo que Damián me aseguró, que contenían esas grabaciones que hicieron capaz a mi padre de destruir aquella evidencia. Hablaré con él entonces. Quizás si en esta ocasión me diga la verdad. Me dirigí hasta la habitación de mi padre, encontrándome con la cama vacía y cubierta de sus vendajes con sangre fresca. Una botella de vino casi vacía se aposaba sobre la mesita lateral de la misma. Se había curado solo y tomó valor con el alcohol. Ofelia. Mi padre murmuró tras contemplarme, emergiendo del cuarto de baño, mientras colocaba otra camisa sobre su cuerpo. ¿Has cambiado tus vendas solo? Me acerqué a él. Si sabes que hay médicos aquí que pueden hacer eso, ¿cierto? Lo sé, pero lo he llevado a cabo yo mismo, espetó quitado de la pena yendo directo por algo que beber. La humedad de la sangre invadiéndome me ha despertado. ¿Y por eso decidiste acabar con casi la botella? Mi tono no era ni un poco cortés. Solo fueron unos cuantos sorbos. Unos muy grandes sorbos. Por un momento el silencio nos invadió. ¿Me dirás lo que realmente sucedió en Tella o deberé averiguarlo? Suenas como si ya lo estuvieras haciendo y solo buscaras la afirmación de ello. Su voz se volvió grave seguido de mirarme de una forma inquisitiva como antes no lo había hecho. Sabes, mi padre era un hombre estoico y determinado. Jamás aceptaba un no como respuesta. Le gustaba el poder y anteponía el deber antes que el querer. Siempre me lo decía y me educó de esa manera. Sin embargo, yo no pude hacer eso. Sus ojos se elevaron para observarme. Estos me reprochaban algo que no logré descifrar en ese instante. Y pese que yacía de pie, su rostro yacía pálido al igual que su frente perlaba en sudor y sus labios cuarteados por una notable deshidratación que el alcohol solo agravaba. Te quiero, hija mía, colocó sus manos sobre mis hombros de una manera no muy aprensiva, aunque tampoco delicada. Las personas deberían decirse eso más seguido, ¿no crees? Sus manos me agitaban esperando que reaccionara, pero a qué, no lo sabía. Eres mi única luz existente ahora. Tal vez ya sea tarde, pero sigues siendo mi pequeña. Mi mirada confrontó la suya con preocupación, siendo que no había entendimiento a su comportamiento. Mi padre no estaría feliz en estos momentos o pudiera que tal vez sí por haber tenido razón al final. Su torcida sonrisa asomaba pesadumbre,
Me soltó para dirigirse a su escritorio y darle el último sorbo al líquido de su botella. Debería mirar su rostro, sin embargo, lo único que conseguí fue ver el rastro de sangre que dejó en el suelo al mismo tiempo que grandes gotas rojas descendían de su dedo índice y pulgar, ya que su amarre minutos atrás logró que sus puntos del brazo se abrieran de nuevo. «Estás sangrando», concedí un paso a él con preocupación, lo que causó que mirara su mano con el chorro carmesí descendiendo de su piel hasta el suelo y entonces, se desplomó a la casi inconsciencia. Intenté sujetarlo, pero él era demasiado pesado, por lo que caí con él. Sostuve su cabeza sobre las piernas lastimando mi muñeca izquierda en el proceso. «¡Guardias!», grité tan fuerte como mis cuerdas vocales me lo permitieron para que sus escoltas me escucharan. Frío, mi padre sudaba frío, lo que revelaba una evidente deficiencia en su sistema. «Traigan a Mirna ahora», les ordené en cuanto la puerta se abrió. Uno de ellos corrió ante mi mando con su radio en mano para alertar al resto de la salud del rey, en cuanto el otro permaneció conmigo para ayudarme a subir a mi padre a la cama. Pareció una eternidad el tiempo en el que Mirna llegaba a la habitación, pues la cama de mi padre se inundaba de sangre con cada segundo transcurrido, puesto que no importaba cuánto presionara la herida, ésta no se detenía. Fue por eso que con rapidez saqué la daga del cinturón del guardia para cortar la manga de su camisa, y de esa forma observar mejor la lesión que ayer parecía no ser tan severa. Descubrí que la laceración no era grande, pero sí profunda. Rasgué parte de las sábanas y le hice un amarre a la herida que, si bien no detendría el sangrado, al menos lo disminuiría hasta que la doctora nos acompañara junto con sus aprendices. «¿Qué sucedió?», preguntó Mirna. «No lo sé, pero un nudo en mi garganta no me permitió continuar. Me retiré hasta la antesala para darle espacio a que hiciera su trabajo. Finalmente, al paso de un tiempo, el sangrado se detuvo, mientras mi estúpida manía con las manos volvía, aunque lágrimas ahora le acompañaban. Creo que ya he logrado detenerla, pero no lo entiendo. Cuando Su Majestad arribó al palacio su herida lucía bien, sin embargo, ahora no consigue cicatrizar debidamente. Ha perdido demasiada sangre y por eso cayó inconsciente. ¿Pero estará bien, cierto? No, si sigue perdiéndola. Una transfusión, lo dije tan pronto como vino a mi mente. En la Nación de Libertad las hacen. Además, he leído libros donde... Lo sé, princesa. Nunca lo he llevado a cabo, pero lo sé. Es solo que la sangre de los fuertes varía de tal forma que podría solo empeorarlo o simplemente no ayudar en nada. Por esa razón sería riesgoso llevarlo a cabo aun si la línea de sangre es directa. Poco importa si con eso salva a mi padre. Alteza, yo sé que usted es la hija del rey. Es solo que, me miró de tal manera que comprendí lo que no se atrevía a decirme. No soy una fuerte. Y es que no importaba cuánto me esforzaba, quisiera o pretendiera serlo. No lo era ni sería. Hay que intentarlo. Sé que mi abuela es algo mayor para aquella intervención, pero no dudaría en hacerlo, y conmigo lo más terrible sería que mi sangre no le sirva. Solo inténtelo, por favor. Pude sentir lágrimas recorrer mi rostro nuevamente. De acuerdo. Encomendó a sus aprendices por todo el equipo que requeriría, mientras ella se dirigía en consulta de más doctores fuertes que pudieran intervenirla, pues la vida del rey no solo estaba en riesgo sino la mía por igual, pues la transfusión debía ser lo más exacta, ya que si una gota de sangre de mi padre se transportaba a mis venas era muy probable que yo sufriera una reacción que me llevaría a la muerte. Para ese entonces ya todos eran conocedores de la gravedad en la que se encontraba el rey. Pensar en trasladarlo a un hospital era demasiado riesgoso, aunque aquí existía lo suficiente para llevarlo a cabo, pese que no estaban preparados para tal intervención, y es que los fuertes no acostumbraban estar bajo esas situaciones, ya que no es común que ellos se enfermen. De haber sido un seguidor, estaría postrado en una camilla con las venas destrozadas de tantas intravenosas colocadas, aunque ese pensamiento encendió mi mente como antorcha dentro de una solitaria cueva con una idea que quizá podía funcionar. Ya sé cómo salvarte, padre.